Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Estimados hermanos, es un gusto acompañarles con un nuevo tema de reflexión en esta oportunidad. La envidia de Satanás al ser humano. Fíjate bien el tema que vamos a compartir en esta oportunidad, porque es un tema es bien reconocido. El problema es que a veces nosotros como que se nos olvida las circunstancias que vivimos en la vida, el porqué la enfermedad, el porqué la pobreza, el porqué las tribulaciones. Se nos olvida que son formas de cómo se nos prueba la fe. Hoy el siervo Job, el hombre especialista en darnos unos tips, ¿verdad? Darnos unos elementos fundamentales de cómo nosotros podemos contrarrestar todas circunstancias que vienen del enemigo a base de la paciencia, de la obediencia y del amor en Dios nuestro Señor. Job, capítulo 1, en los versículos del 6 hasta el 22, nos narra todo este suceso, ¿verdad? Pero no lo vamos a leer todo por el tiempo. Pero tú en tu casita, con tu Sagrada Biblia, tú puedes ahí despacio ir comparando lo que vamos a ir reflexionando para que nos demos cuenta que nosotros no estamos inventando, ¿verdad? Entonces, capítulo 1 del libro del siervo Job, verso 6. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor, y entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Él respondió: de dar vueltas por la tierra. El Señor le dijo: ¿te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió: ¿y crees tú que su temor a Dios es desinteresado? Palabra importante que vamos a también a reflexionar. ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él, de su familia y de todos sus bienes? Has bendecido el trabajo de sus manos, y sus rebaños se han multiplicado por todo el país. Pero hazle sentir un poco el peso de tu mano. Daña sus posesiones y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor le dijo: haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo: tus bueyes estaban arando y tus burras pasteando en el mismo lugar, cuando cayeron sobre ellos unos bandidos, apuñalaron a los criados y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hasta aquí vamos a dejarlo por el momento, porque como les decía, continúa hasta el verso número 22. Y estoy viendo acá que no estamos ni a la mitad, pero que nosotros vamos a ir tocando las partes más importantes donde podemos darnos cuenta, hermanos, y la pregunta también para nosotros: ¿será que tú y yo le servimos o le serviremos a Dios solamente cuando tenemos todo en nuestras manos, a nuestro alrededor? Tenemos comida, bebida, trabajo, salud, toda la familia completa. ¿Cómo te consideras tú?
¿Cómo te autoanalizas? Porque es un análisis personal y particular que hay que hacerlo cada uno de nosotros. Aquí podemos ver que Satanás es totalmente lleno de envidia, de odio hacia el ser humano. Porque Dios se complace en el ser humano dándole toda clase de bendiciones, de alegrías, de satisfacciones. Dios bendice a la persona que le es fiel, que le teme, que le respeta. Aquí nos dice la Sagrada Escritura, es un hombre íntegro y recto. Esos serían los dos elementos que nosotros tendríamos que practicar, ¿verdad? Como pudiéramos decir esta frase aquí, como virtudes a cosechar, a cultivar. Porque las virtudes nos van a trascender, agradar a Dios, trascienden al ser humano. Siempre lo he dicho, de un valor trascenderlo a una virtud. Y la virtud de Job era ser un hombre íntegro, intachable a los ojos de Dios. Y por eso es que le echa en cara a Satanás y le dice, ¿cómo no te va a adorar, servir, alabar y serte fiel si le has hecho una cerca protectora? Es decir, un muro, un cerco, donde todo lo tiene en bendición. Todo se ha multiplicado en sus ganados, sus ganancias. Hermano, Satanás era uno de los ángeles predilectos, preferidos por Dios. Sin embargo, démonos cuenta el por qué fue destronado también del cielo. Y fue destronado porque Dios iba viendo que aquel hombre, no era hombre, ¿verdad? Aquel ángel que estaba cerca de él, pero que no era sumiso a Dios, es decir, obediente y humilde ante su creador. Pero por mucho que el ángel, hermano, fíjate, los ángeles, como son seres espirituales, seres divinos, tienen capacidad más grande que el ser humano. Por eso es que vemos que estaban en la presencia de Dios. Pero a lo mejor Dios iba a elegir también a este ángel a que fuera uno de sus servidores predilectos aquí en la tierra, como el arcángel Miguel, Rafael, Gabriel, ¿verdad? Que son los tres arcángeles que más conocemos. Y a Satanás los conocemos por malo, porque traicionó a Dios. Quería ser más que Dios. Quería estar en el trono donde solamente Dios podía estar. Se olvidó que también él, aun siendo espiritual, era creado por Dios. Era criatura al servicio de Dios. Y todo ser humano tendríamos. Nosotros como servidores, conocedores ya de la palabra de Dios, tenemos que reconocer que delante de Dios nosotros, hermanos, tenemos que servir y no cansarnos de servir, porque esa es la forma de agradar a nuestro Dios y ser felices también aquí en la tierra. Porque cuando el ser humano quiere ser como Dios también, se llena de soberbia, de vanidad, de lujuria, se llena de codicia, se llena de pereza, es decir, de los 7 pecados capitales, y a partir de ahí, él solo se bloquea. Él solo bloquea su camino, su paso. Él solo bloquea su salvación. No es Dios quien lo bloquea, fue uno solo, porque según nos narra el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, según nos narra también, ¿verdad? Otros libros sagrados de la Sagrada Escritura, nos va a decir de que Satanás fue destronado del cielo. Pero aún con su astucia, inteligencia que tenía, ¿verdad? Suspicacia, tenía también a otros ángeles ya
a obediencia de Él. Y por eso la Sagrada Escritura nos va a hablar que cuando es destronado del cielo, dice que con la cola se atrae la cuarta parte. Por eso vemos nosotros que en el mundo no existe solamente un demonio, un Satanás, sino hay una legión también, una muchedumbre que están obedeciéndole a Satanás. Ahora bien, yo siempre hablo y me he dejado guiar, coordinar, iluminar por otros grandes predicadores que nos dicen que sepamos estudiarlas también a Satanás. Saber estudiar a Satanás significa primeramente darse cuenta cuáles son mis defectos más grandes, por donde Satanás me puede bloquear, ¿verdad? Darme cuenta y aceptar y conocer mis errores para que cuando yo vea aquella circunstancia que me viene encima, yo analice rápidamente si viene de Dios o viene satambache, como decimos nosotros, ¿verdad? O como dicen algunos, la calaca. Algo así más o menos, ¿verdad? Satanás se llamaba Satán. Luzbel, luz bella, fíjense, luz bella. Por eso les menciono que no era un ángel creado para la maldad, para el mal, pero siempre la soberbia, el orgullo llega incluso a ellos, que son seres espirituales. Y venía a dar un paseo de este lado, dice que la palabra del Señor que iba de El Salvador, iba de Estados Unidos, cuando de repente sale al encuentro de ellos el Señor Dios Todopoderoso. Y le pregunta a él en específico, como quien dice, ¿verdad? Satancito, Satanacito, chamuco, como quiera decirle, en el país que usted viva, ¿de dónde vienes? ¿Te fijaste en mi siervo? Aquí está la palabra siervo. ¿Qué es? ¿Qué hace un servidor de verdad de Dios? Serle fiel. No hay nadie como Él en la tierra. Imaginémonos, hermanos, es que no estamos hablando de un hombre común y corriente cualquiera. No estamos hablando, estimado hermano, de un católico a medias, de un catoliquito de chiquillada, de un católico de nombre, de un católico de fiesta, de un católico, hermano, solamente por ser bautizado. Estamos hablando de un auténtico servidor de Dios que después comenzó las pruebas a él por envidia de Satanás. Y le dice, quítale un poco tu mano de bendición y pruébalo y verás que te va a maldecir en tu propia cara. Entonces fue un reto que le dio Satanás a Dios. Y Dios le responde, ¿está bien? Toca todo lo que tenga a su alrededor, pero su alma no se la toques. El problema aquí, estimados hermanos, ¿sabe cuándo pudiera ser? ¿Cuándo pudiera ser o puede ser? Podría llegar a ser para usted o para mí. Cuando, por aquí dice que el alma no se la toque. Porque el alma le pertenece a Dios. Porque fue Dios quien nos creó a su imagen y semejanza. Sin embargo, Satanás sabe que tocando lo más querido de nosotros, lo más adorado de nosotros, que puede llegar a ser nuestros hijos, que puede llegar a ser, hermano, nuestra herencia, nuestro terreno. Y eso le comenzó a tocar Satanás. Al final, le toca también a la propia esposa. Ahí está más duro, porque le mató a los hijos. Y Satanás se reía de él, mientras Job se mantenía firme en Dios. Primero, nos dice la Sagrada Escritura, manda a Satanás a robarle. El primero le mata a los criados y le roba las vacas, le roba los bueyes,
las burras, luego las ovejas. Imagínense. Y luego, después de las ovejas, mató a sus pastores. Y no había acabado de hablar cuando llegó otro claro y le dice: una banda de sabeos dividió en 3 grupos. Vea. Se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron. También los camellos. Luego también tus hijos e hijas comieron en casa de su hermano mayor. Fuerte viento vino del desierto y embistió por los 4 costados de la casa, que se derrumbó y los mató. Más desgracia todavía. Entonces Job se levantó y rasgó sus vestiduras. Se enfureció Job, como todo ser humano, como todo cristiano, como todo servidor. Es normal enfurecerse, disgustarse, enojarse, pero no llegar al extremo de pecar, ofendiendo a Dios, maldiciendo su nombre. Vea, Job se levantó, rasgó su vestidura, luego se rapó la cabeza, se postró por tierra en oración y dijo: esto es lo precioso de esta lectura. Qué bonito fuera que todos nosotros los servidores, que todos los católicos, que todos los católicos carismáticos, católicos legionarios de María, católicos legionarios de Cristo, católicos encontrados, católicos en victoria, en la diversidad de carismas, en la diversidad de, hermanos, de ministerios, no importa donde estemos sirviendo en la comunidad católica, pero que si todos nosotros dijéramos así, esto fuera una belleza. Pero ¿cuántos de nosotros no soportamos, estimado hermano, que nos maten ni tan siquiera un pollito el vecino? Y ya estamos gritando, insultándolo, maldiciéndolo, diciéndole lo peor a esa persona, a esa familia. Ni tan siquiera una mala mirada somos capaces muchas veces de recibir. No la resistimos. Nos levantan calumnias. No la resistimos muchas veces. Nos levantan, nos insultan, nos critican, nos odian. ¿Y cuántos de nosotros somos capaces de decir esto? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Palabras sabias, por eso todo mundo le llamamos el siervo Job. Íntegro, intachable, incapaz de ofender a Dios en su majestad, en su divinidad. El Señor me lo quitó. ¿Qué puedo hacer? Que sea. Esa fue su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo lo que le sucedió, Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. Y usted puede continuar ahí en su casita con su Biblia, después del versículo 26 en adelante. Porque la humildad y el servicio, la obediencia que decimos tenerle a Dios, estimados hermanos, va a ser probada, tarde o temprano. Y por eso que muchos nos gusta citar el capítulo 2 del libro del Eclesiástico, o Sirácides, o Sirácida, según la versión bíblica que usted tenga. Hijo mío, si te has decidido servirle al Señor, prepárate para la prueba. Mantén firme tu corazón. No dudes. No vaciles. No te hagas ni la derecha ni la izquierda. Mantente firme y verás cómo Dios te responde. Y eso es lo que a veces no soportamos los cristianos, estimados hermanos. Por eso que a veces decimos que los que hemos nacido para ser pobres económicamente, tenemos mejor facilidad y oportunidad de servirle a Dios. Y no estamos ahí cada rato ahí quejándonos, insultando a Dios. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados de comer cuando hay, de aguantar cuando no hay, de trabajar cuando hay trabajo, y cuando no hay trabajo pues tener paciencia.
El problema muchas veces es cuando nuestros hijos no tienen la paciencia de nosotros, los servidores, los conocedores de la palabra de Dios. Ahí sí se nos comienza a tocar el ego. Ahí se nos comienza a sofocar, a desesperar, porque nosotros podemos aguantar, decimos muchas veces, ¿verdad? Pero el niño está muy pequeño. Tengo que tener la cobra del pan. Y el que, bueno, todavía mama, pues la esposa tiene que estar vitaminada para darle de mamar. Y el que no mama, pero solamente está bañado por la pacha, tiene que tener ese hermano, esa hermana, esa persona, esa familia tiene que tener para la leche, comprándola constantemente. Ahí es donde el cristiano que es pobre económicamente es probada su fe. Estimados hermanos, no es fácil servirle al Señor. Pero si nosotros nos mantenemos firmes, creemos en Dios y le creemos a sus promesas, tarde o temprano Dios se levantará en favor nuestro. Dios siempre va a proveer según las necesidades de cada uno de nosotros, pero tenemos que mantenerlos firmes. Tenemos que ser, hermanos, constantes en la oración. Este hombre llamado Job, cuando se vio atribulado, se sintió desfallecer, triste, frustrado, agarró el arma para matarse, agarró un lazo para colgarse, fue a buscar matarratas para quitarse la vida. No dijo, ¿y ahora qué voy a hacer sin mis hijos? ¿Ahora qué voy a hacer sin mis hijas? ¿Sin mi ganado? No habían ovejas, no habían bueyes, no habían burras, no habían camellos. Solo le quedó su esposa. Y al final su esposa también es utilizada por Satanás y le dice, le echa en cara todavía para, ¿verdad?, hacerlo sentir más totalmente desolado, desgraciado. Conste, pero eso fue después de que le llegó también las llagas, ¿te recuerdas? La lepra. Por eso les menciono, después del verso 22, usted siga leyendo en su casita, ahí con su Biblia. Hermano, compre una Biblia. Compre una Biblia. Hermano, no va a malgastar su dinero teniendo en su casa la bendita palabra de Dios. Es importante tener nuestra Biblia, aunque sea la más baratilla. Pero eso sí, que tenga los 73 libros completos. Aunque la Biblia Reina Valera, pues esta historia la tiene también, no hay problema. Pero yo le digo que tenga los 73 libros completos para que sea la Biblia propiamente católica. O sea, a eso me refiero. Por eso le aconsejo, ¿verdad? Estimados hermanos, la Sagrada Escritura nos fortalece nuestra fe, nos alimenta nuestra fe. Y nos da las pautas, como les digo, nos da las circunstancias, nos da las virtudes. Pues si no las conocemos y no las practicamos, ahí está el problema. Nos vamos a quedar nosotros dando el consejo, pero nada más, ¿verdad? Predicador que predica al aire, el viento se lo lleva. Predicador que no predica o no se predica a sí mismo primero, no predica para sí, para adentro, para su casa, para su familia, para su corazón. No es un auténtico predicador de Dios. Todavía está quizás en un proceso de formación, de querer ser catequista, de querer ser misionero, predicador del Señor, pero aquí tenemos un modelo de vida. Aquí tenemos, hermano, un programa de vida llamado El Siervo Job. Tu amigo y servidor Marvin Corado te acompañó nuevamente, esperando en Jesucristo que se encuentren bien, gozando de salud. No te olvides de compartir nuestro video, porque de esa forma llegamos a más hermanos, ¿verdad? Hay hermanos que a veces pasan de largo ahí en el Facebook, ni tan siquiera un like, ni tan siquiera un me gusta, ni tan siquiera nada. Hermano, visita nuestro canal de YouTube. Ahí en el canal de YouTube hay temas importantes de formación doctrinal, no solamente temas espirituales, sino también conocimiento de la Iglesia Católica. Bendiciones para todos, hasta la próxima.